El golpe contra la piedra destrozó el silencio. Mi rodilla crujió contra el borde de la piscina. El dolor me cortó la respiración al instante. Escuché el jadeo fingido de la mujer que acababa de empujarme. Ella gritó pidiendo ayuda mientras me miraba con una sonrisa helada. El agua azul se agitó a mis espaldas. El sol de Andalucía quemaba mi piel, pero yo solo sentía un frío aterrador en el estómago. Sabía que nadie me creería. Bienvenidos a otra historia de traición y justicia. Antes de contarles cómo mi pequeña hija de 3 años desenmascaró a este monstruo frente a toda la familia, decidme en los comentarios desde qué país me estáis escuchando. Retrocedamos a donde todo comenzó. Estaba de pie en la inmensa cocina de aquel cortijo centenario en las afueras de Sevilla. El calor del verano andaluz ya empezaba a filtrarse por las gruesas paredes de cal blanca. Llevaba 15 años trabajando en esa finca. 15 años perfeccionando una sonrisa profesional e invisible. Esa sonrisa era mi escudo y mi condena. Ser la empleada principal de una de las familias más ricas de Andalucía requería ser una sombra perfecta. El cortijo era majestuoso. Tenía patios interiores a la sombra de los naranjos, hectáreas de olivos antiguos y una piscina de lujo que parecía fundirse con el horizonte. La riqueza se respiraba en el aroma a madera vieja y en el sonido de las fuentes de piedra. Pero mi realidad era muy distinta. Al final del camino de tierra, lejos de la casa principal, estaba mi pequeño y estrecho refugio. Una casita de servicio donde el aire acondicionado apenas funcionaba. Allí vivía con mi hija Sofía, de apenas 3 años. Sofía era una niña inusualmente observadora. Pasaba los días en la finca mientras yo trabajaba. Aún no entendía las reglas silenciosas de los adultos. No sabía lo que significaba fingir para mantener la paz. Para ella, el mundo era simple. Las cosas eran verdad o eran mentira. Las personas eran buenas o eran malas. Mi motor para soportar el agotamiento tenía un nombre y un diagnóstico: mi madre. Su corazón estaba fallando rápidamente. Las listas de espera en la sanidad pública eran interminables. Cada mes que pasaba era una sentencia de muerte silenciosa. Necesitaba pagar una cirugía cardíaca en una clínica privada. El costo era abrumador. Ascendía a 35.000 euros. Por eso, cuando todos dormían en el cortijo, yo encendía una pequeña lámpara en mi cocina. Estudiaba de madrugada para aprobar mis exámenes de enfermería. Mis ojos ardían por la falta de sueño. Mis manos, agrietadas por los productos de limpieza, pasaban las páginas de gruesos libros de anatomía. Nadie en la casa principal sabía de mis noches en vela. Solo doña Carmen, la matriarca de la familia, parecía notar mis ojeras. Doña Carmen era una mujer de 63 años. Imponente, aguda y dueña de una autoridad que no necesitaba levantar la voz. Ella lo veía todo. Trataba a los empleados con un respeto estricto pero justo. Y, sobre todo, sentía un afecto profundo y casi de abuela por mi pequeña Sofía. A menudo la encontraba en el patio, dándole a mi hija un trozo de pan con aceite mientras le contaba historias antiguas de Sevilla. Ese era el único momento en el que yo podía respirar tranquila. El hijo de doña Carmen se llamaba Mateo. Tenía 40 años y era un exitoso promotor inmobiliario. Mateo era un buen hombre, pero vivía completamente ciego al trabajo invisible que mantenía su vida perfecta. Estaba deslumbrado por sus negocios y, más recientemente, por su prometida. Aquí es donde la oscuridad entró en nuestra rutina. Su nombre era Valeria. Tenía 30 años y venía de la alta sociedad de Madrid. Valeria era una mujer obsesionada con la imagen, las marcas de lujo y las apariencias. Su perfume olía a jazmín caro y a cálculo frío. Desde el momento en que pisó el cortijo, dejó claro que nosotros, el personal, éramos simples muebles. Su desprecio no era ruidoso. Era sutil, venenoso y constante. Me pedía que le cambiara el agua con hielo 3 veces seguidas porque no tenía la temperatura exacta. Caminaba por los pasillos recién fregados con sus zapatos de tacón llenos de barro, sin siquiera mirarme. Y lo peor de todo, ignoraba por completo a Sofía. Si mi hija se cruzaba en su camino, Valeria apartaba la mirada con disgusto, como si la presencia de una niña de la clase trabajadora ensuciara su perfecto cuento de hadas. Los preparativos de la boda consumían la finca entera.
Había floristas, decoradores y proveedores entrando y saliendo a todas horas. El cortijo se había convertido en un escenario teatral diseñado para alimentar el ego de Valeria. Yo trabajaba 14 horas al día. Mis pies palpitaban cada noche. Pero tragaba mi orgullo y mantenía mi sonrisa invisible. Necesitaba el dinero extra que Mateo me pagaba por las horas adicionales. Cada euro iba directo a la cuenta de ahorros para el corazón de mi madre. No podía permitirme el lujo de tener dignidad frente a los caprichos de la futura novia. El punto de quiebre ocurrió un martes por la tarde. El calor en Sevilla era sofocante, rozando los 40 grados. El aire vibraba sobre las baldosas de barro cocido. Valeria estaba sentada sola en el patio sombreado, lejos del ruido de los decoradores. Doña Carmen me había pedido que le llevara una jarra de té helado a la futura novia. Caminé por el pasillo de arcos de piedra con la bandeja de plata en las manos. Mis zapatos de suela de goma no hacían ningún ruido contra el suelo antiguo. Al acercarme a la esquina, escuché la voz de Valeria. Estaba hablando por teléfono. Su tono no era el habitual tono dulce y artificial que usaba con Mateo. Era frío, calculador y urgente. Me detuve a 1 metro de distancia, oculta por una gran maceta de helechos. Valeria bajó la voz, pero en el silencio absoluto de la siesta andaluza, sus palabras fueron nítidas. Ella dijo, tienes que mover los fondos a la cuenta privada de Madrid hoy mismo. Añadió, hazlo antes de que el contable de Mateo empiece a hacer preguntas sobre los gastos de las flores. Mi respiración se detuvo. El peso de la bandeja de plata pareció multiplicarse en mis manos. Valeria estaba robando dinero de su propia boda. Estaba desviando la fortuna de Mateo a sus espaldas. Intenté retroceder lentamente. Quería desaparecer en las sombras del pasillo, pero el hielo dentro de la jarra de cristal chocó contra las paredes con un tintineo agudo. Valeria se giró de golpe. Sus ojos se clavaron en los míos. El teléfono se quedó congelado junto a su oreja. Durante 3 segundos interminables, el tiempo se detuvo en ese patio andaluz. Ella sabía que yo había escuchado. Y yo sabía que ella lo sabía. Rápidamente, forcé mi sonrisa profesional. Di un paso adelante y dije, su té helado, señorita Valeria. Dejé la bandeja sobre la mesa de hierro forjado, no la miré a los ojos. Me di la vuelta y caminé de regreso a la cocina, sintiendo su mirada clavada en mi nuca como un cuchillo. Me dije a mí misma que no era asunto mío, que el estrés de la boda la hacía hablar de cosas que yo no entendía. Mi única prioridad era la salud de mi madre, no podía arriesgar mi trabajo por meterme en los problemas de los ricos. Pero Valeria no pensaba igual. Para ella, yo me había convertido en una amenaza. Una sirvienta que tenía el poder de destruir su imperio de mentiras. Al día siguiente, todo cambió. La actitud de Valeria dio un giro tan brusco que me provocó náuseas. De repente, la mujer que me trataba como a un mueble, comenzó a sonreírme. Entró a la cocina mientras yo preparaba el desayuno, se apoyó en la encimera y me preguntó por mi madre. Me preguntó por mis estudios. Su voz destilaba un veneno dulce y pegajoso. Y luego, hizo lo impensable. Se acercó a mi hija. Sofía estaba sentada en un rincón, dibujando en un cuaderno viejo. Valeria se agachó frente a ella y sacó una caja envuelta en papel brillante. Dentro había un conejo de peluche carísimo, importado y de una suavidad irreal. Sofía lo miró con los ojos muy abiertos. Valeria le acarició el pelo a mi hija y le susurró algo al oído que no pude escuchar. Mi instinto de madre gritaba que la alejara de mi niña. Pero estaba paralizada por la estricta jerarquía de la casa. Solo pude apretar los puños bajo el delantal hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Esa misma tarde, Valeria hizo un anuncio frente a Mateo y doña Carmen. Dijo que el personal estaba muy estresado por la presión de la boda. Propuso organizar un día de integración, una fiesta en la zona de la piscina, con comida pagada y juegos de confianza. Mateo sonrió, encantado con la supuesta generosidad de su prometida. Le besó la mano y la llamó su ángel. Doña Carmen, sin embargo, entrecerró los ojos. Ella conocía la naturaleza humana mejor que nadie. Su mirada viajó desde el rostro radiante de Valeria hasta mi postura tensa en la esquina del comedor. Yo sentí un nudo frío en el estómago.
Sabía que no era un gesto de bondad. Era una trampa. Valeria quería demostrarme su poder. Quería humillarme y recordarme mi lugar exacto en la cadena alimenticia de esa casa. El día de la fiesta llegó. El sol de Andalucía caía a plomo sobre la inmensa piscina de azulejos azules. Había mesas con comida traída por un servicio de catering de Sevilla, música suave y todo el personal de la finca reunido. Valeria actuaba como la anfitriona perfecta. Servía bebidas, reía fuerte y se aseguraba de que Mateo la viera siendo caritativa con los empleados. Entonces, apagó la música y pidió silencio. Anunció el juego de confianza. Explicó que consistía en vendar los ojos a una persona, hacerla caminar unos pasos y confiar en que otro la guiaría sin dejarla caer. Mi corazón empezó a latir con fuerza contra mis costillas. Sabía lo que venía. Valeria caminó directamente hacia mí. Con una sonrisa radiante frente a todos, me tendió un pañuelo de seda negra. Dijo, Rosa, tú eres el pilar de esta casa, quiero que seas la primera en jugar. Añadió en voz más alta, confía en mí. No podía negarme. Mateo estaba mirando con una sonrisa de aprobación. Doña Carmen estaba sentada bajo una sombrilla, observando cada movimiento con sus manos apoyadas en su bastón. Si decía que no, parecería una empleada amargada y desagradecida. Tomé el pañuelo. Mis manos temblaban ligeramente. Me lo até sobre los ojos. La oscuridad fue total. El pañuelo olía intensamente al perfume de jazmín de Valeria. El sonido de las cigarras y el chapoteo del agua en los filtros de la piscina se volvieron ensordecedores. Sentí las manos de Valeria sobre mis hombros. Sus uñas largas se clavaron un poco en mi piel a través de la tela de mi uniforme. Me hizo girar 2 veces para desorientarme por completo. Luego, me empujó suavemente hacia adelante. Di un paso vacilante. El suelo de piedra estaba ardiendo bajo mis zapatos. Ella susurró muy cerca de mi oído. Dijo, un paso más, Rosa, no tengas miedo. Di otro paso. Estaba demasiado cerca del borde de la piscina. Podía oler el cloro intenso. Podía sentir la humedad fría subiendo desde el agua. De repente, las manos en mis hombros desaparecieron. Y en su lugar, sentí un golpe brutal en el centro de mi espalda. No fue un tropiezo. No fue un accidente. Fue un empujón violento, cargado de rabia y cálculo. Perdí el equilibrio al instante. Mis brazos se agitaron en el aire buscando desesperadamente de qué agarrarme, pero solo encontraron el vacío. El golpe contra la piedra destrozó el silencio. Mi rodilla derecha chocó con una fuerza aterradora contra el borde afilado de la piscina. Un dolor agudo y cegador me subió por la pierna hasta la cadera. Caí al suelo de lado, torciéndome la muñeca al intentar frenar el impacto contra las baldosas. El aire abandonó mis pulmones de golpe. Me arranqué la venda de los ojos, jadeando, con la visión borrosa por las lágrimas de dolor. Valeria estaba de pie sobre mí. Sus manos cubrían su boca en un gesto de horror perfectamente ensayado. Ella gritó, Dios mío, Rosa, te resbalaste, ¿estás bien? El silencio en la zona de la piscina fue absoluto. Nadie se movía. Mateo corrió hacia nosotras, con el rostro pálido por la impresión. Doña Carmen se levantó de su silla, apoyándose pesadamente en su bastón de madera oscura. El dolor en mi rodilla era insoportable. Mi muñeca palpitaba al ritmo de los latidos de mi corazón. Miré hacia arriba, directamente al rostro de Valeria. Sus ojos brillaban con una satisfacción perversa y oscura. Me había castigado. Me había demostrado que ella tenía el control absoluto y que yo no era nada más que polvo bajo sus zapatos. Mateo se arrodilló a mi lado. Preguntó qué había pasado, con la voz llena de preocupación. Valeria, con voz temblorosa y lágrimas falsas asomando en sus ojos, repitió la mentira. Dijo que yo había dado un paso en falso. Que el suelo de piedra estaba mojado. Que ella intentó agarrarme por los hombros, pero no pudo sostenerme. Yo abrí la boca para hablar, pero el terror me paralizó la garganta. ¿Quién le creería a la sirvienta por encima de la futura esposa del jefe? Si hablaba, perdería mi trabajo esa misma tarde. Perdería el dinero ahorrado para la cirugía de mi madre. Perdería la pequeña casa donde dormía mi hija. Tragué mis lágrimas y bajé la cabeza. Estaba a punto de aceptar la mentira. Estaba a punto de rendirme y dejar que ella ganara.
Pero entonces, una voz pequeña y clara cortó el aire pesado de la tarde andaluza. Era Sofía. Mi hija de 3 años había estado sentada en el césped, abrazando el conejo de peluche que Valeria le había regalado el día anterior. Se puso de pie y caminó con pasos firmes hacia el borde de la piscina. Sus ojos grandes y oscuros miraban fijamente a la mujer de Madrid. Sofía señaló con su pequeño dedo y dijo en voz alta: «Ella no se resbaló». Añadió con una claridad aterradora: «La señorita Valeria la empujó muy fuerte». El mundo entero pareció detenerse en ese instante. Nadie respiraba. El único sonido era el viento moviendo las hojas de los olivos. Valeria soltó una risa nerviosa y aguda. Dijo: «¿Qué imaginación tiene la niña? Está confundida por el susto de ver caer a su madre». Pero Sofía no retrocedió. Con la pureza implacable de un niño que aún no conoce la mentira, continuó hablando. Dijo: «La señorita Valeria me dio este conejo. Me dijo que era un secreto nuestro». Sofía apretó los puños y continuó. Me dijo que si yo era buena y me quedaba callada, mi mami no tendría problemas nunca. Pero mi mami está lastimada y llorando». Sofía tiró el conejo de peluche carísimo al suelo de piedra, justo a los pies de Valeria. El impacto de esas palabras fue devastador. La manipulación de Valeria quedó expuesta a la luz del sol, cruda y repugnante. Había intentado sobornar a una niña de 3 años para silenciar a su madre. Doña Carmen avanzó. El sonido de su bastón contra la piedra sonaba como martillazos en un tribunal. Se detuvo frente a Valeria. La matriarca no gritó. No perdió la compostura aristocrática. Pero su voz era hielo puro. Doña Carmen dijo: «La fiesta ha terminado». Ordenó que todo el personal volviera a sus puestos de inmediato. Luego miró a su hijo y dijo: «Mateo, lleva a Rosa al hospital ahora mismo». Finalmente, clavó sus ojos en la prometida de su hijo. «Y tú, Valeria, entra en la casa y no salgas de tu habitación». El viaje al hospital fue un borrón de dolor físico y un silencio denso en el coche. Mateo conducía con la mandíbula apretada hasta el punto de hacerse daño. No dijo una sola palabra en todo el trayecto. Me diagnosticaron un esguince severo en la muñeca derecha y una contusión profunda en la rodilla. Mientras el médico me vendaba, Mateo esperaba en el pasillo del hospital. El velo se había caído de sus ojos por completo. La inocencia inquebrantable de mi hija había roto el hechizo que lo mantenía ciego. Esa misma noche, mientras yo descansaba en mi pequeña casa con la pierna en alto y Sofía durmiendo a mi lado, la tormenta estalló en el cortijo principal. Mateo no era un tonto en los negocios. Solo había estado ciego en el amor. Al regresar del hospital, no fue a hablar con Valeria. Fue directamente a su despacho, cerró la puerta con llave y abrió los libros de contabilidad de la boda. Llamó a su contable de confianza a altas horas de la madrugada. Pasaron horas revisando cada factura, cada transferencia, cada recibo de los floristas, los decoradores y el servicio de catering. Lo que encontraron fue una red de mentiras financieras perfectamente estructurada. Valeria había estado inflando los presupuestos sistemáticamente. Había creado facturas falsas de proveedores de eventos inexistentes. Había desviado 60.000 euros de los fondos de la boda a una cuenta privada a su nombre en Madrid. Pero la humillación para Mateo no terminó ahí. Al revisar los registros telefónicos asociados a esa cuenta bancaria, descubrió la verdad final. El dinero no era solo para ropa de diseñador o joyas. Estaba financiando la vida de un hombre en la capital. Un antiguo amante con el que Valeria mantenía una aventura secreta desde hacía meses. El plan de Valeria era perfecto y despiadado. Casarse con el dinero antiguo de Andalucía, mantener a su amante en Madrid con fondos robados y silenciar a cualquiera que se interpusiera en su camino. A la mañana siguiente, el sol apenas salía cuando doña Carmen vino a mi pequeña casa. Se sentó en la silla de madera junto a mi cama. Me miró a los ojos y me contó, con voz firme, todo lo que Mateo había descubierto durante la noche. Luego, tomó mi mano sana entre las suyas. Me dijo: «Rosa, tienes una decisión muy importante que tomar hoy. Puedes quedarte callada, y nosotros nos encargaremos de expulsarla a nuestra manera. O puedes ir a la policía y denunciarla formalmente por agresión».
Doña Carmen apretó mi mano y añadió, si eliges denunciar, nosotros te respaldaremos con los mejores abogados de toda Sevilla. El miedo intentó apoderarse de mí nuevamente. Denunciar a una mujer de la alta sociedad madrileña era aterrador para una simple empleada, pero miré a mi hija Sofía, que jugaba tranquilamente en el suelo con sus bloques de madera. Ella había tenido el valor inmenso de decir la verdad frente a todos los poderosos de la finca. No podía ser menos valiente que mi propia niña de 3 años. Apreté la mano de doña Carmen, la miré a los ojos y dije, quiero presentar cargos hoy mismo. Esa misma tarde, un coche de la policía llegó al cortijo. Las luces azules parpadeaban contra las paredes blancas de la fachada centenaria. Mateo había cancelado la boda a primera hora de la mañana. Los proveedores estaban desmontando las carpas gigantes y llevándose miles de euros en flores blancas. Valeria fue escoltada fuera de la finca por 2 agentes uniformados. Su rostro estaba desfigurado por la rabia, los gritos y la humillación pública. Ya no había maquillaje perfecto, ni acento refinado, ni sonrisas falsas. Solo quedaba la realidad patética de una mujer que había destruido su propia vida por pura codicia y arrogancia. Mateo se mantuvo de pie en el porche, frío y silencioso, viéndola partir. En las semanas siguientes, los abogados de la familia se aseguraron de que Valeria devolviera cada céntimo de los 60.000 euros robados. Además, Mateo se hizo cargo de todos mis gastos médicos privados. Me pagó el salario completo y bonificaciones durante todos mis meses de recuperación. Han pasado 8 meses desde aquel día bajo el sol ardiente de Andalucía. Mi rodilla sanó por completo gracias a la fisioterapia. Pero lo más importante es que mi vida cambió para siempre. Con el apoyo financiero y moral de doña Carmen, pude pagar la cirugía privada de mi madre sin endeudarme. Su corazón vuelve a latir con fuerza y sus mejillas han recuperado el color. Hace 2 semanas, recibí los resultados de mis exámenes nocturnos. Aprobé con la nota más alta de mi promoción. Soy oficialmente enfermera titulada. Cuando le di la noticia a doña Carmen, ella me abrazó con lágrimas en los ojos. Me entregó una carta de recomendación impecable, firmada con el peso histórico de su apellido. Esa carta me abrió las puertas de inmediato en el mejor hospital privado de Sevilla. Ayer celebramos el 4º cumpleaños de Sofía. No fue una fiesta lujosa ni llena de gente importante. Fue una pequeña reunión íntima en el patio del cortijo, bajo la sombra fresca de los naranjos. Doña Carmen le regaló a mi hija un libro de cuentos antiguos encuadernado en cuero. Mateo nos trajo un pastel de chocolate y se sentó a comer con nosotras, riendo por primera vez en meses. Mientras miraba a mi hija soplar las 4 velas, me di cuenta de algo profundo y liberador. Ya no llevaba puesta mi sonrisa profesional. La sonrisa que tenía en el rostro era real, nacida de la paz y la seguridad. Había pasado 15 años siendo invisible, creyendo que el silencio y la sumisión eran la única forma de sobrevivir en este mundo. Pero fue la voz pura, directa y valiente de una niña pequeña la que nos salvó a todos de la oscuridad. La verdad, por más aterradora que sea pronunciarla, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Y cuando lo hace, tiene el poder absoluto de derribar los imperios de mentiras más grandes. Si esta historia te ha demostrado que la justicia llega para quienes tienen el valor de hablar, por favor, dale me gusta a este video. Suscribíos al canal para no perderos ninguna de nuestras historias y decidme en los comentarios qué habríais hecho vosotros en mi lugar. Nos vemos en el próximo relato.